Saludos queridos hermanos, estamos casi por terminar nuestra clase de teología sistemática y he querido grabar, como ha sido mi costumbre, este pequeño video para hacer alguna recapitulación de las cosas que hemos estado mirando y algunos recordatorios también que ustedes deben tener. En primer lugar, quisiera ofrecer mis disculpas porque durante algunas semanas no pude presentar este video corto debido a cuestiones de salud y realmente hoy mismo todavía no estoy completamente bien restablecido, mi voz todavía no está muy bien y sin embargo he estado pendiente de su trabajo junto con los asistentes de la clase. Hermanos, estamos apenas a 2 semanas de terminar nuestra clase. Esta semana es la penúltima y la siguiente, pues obviamente es la semana en la que ustedes terminan la clase y presentan al final de esa semana su proyecto final. Esta clase está dedicada al estudio de las escrituras principalmente y a la manera en que la teología trata a las escrituras. Si ustedes recuerdan, al inicio de nuestra clase miramos por lo menos unas 2, 3 semanas una introducción al método teológico evangélico, en donde mirábamos ciertas cosas fundamentales para hacer teología evangélica. No tengo tiempo para volver con ustedes a todos los detalles que miramos ahí, pero bastaría con que recuerden esas primeras 2 o 3 semanas en donde hablamos de cuán central es la escritura para el método teológico tal como nosotros lo concebimos. La escritura se divide nuestro estudio, lo hemos dividido así en varias áreas de trabajo en que tratamos de hacerle justicia al mismo testimonio que la escritura da sobre sí misma. Hablamos para empezar del tema de la revelación divina y las características que la teología sistemática reconoce en la teología de la revelación. La escritura es revelación, son los lentes más importantes para entender y definir la identidad de Dios y su acción para con nosotros. La revelación, como recordarán, está dividida sistemáticamente y tradicionalmente en un área de características generales y otra de características especiales, en donde esta última, la escritura, una vez más, tiene un lugar prioritario. La escritura formalmente es la suprema norma de autoridad para la teología evangélica. Reconocer esto es importante porque nuestro conocimiento de Dios en muchos respectos es normado por lo que la Escritura nos dice. Existen otras autoridades, por supuesto, como ustedes recordarán en sus lecturas, todas ellas ejerciendo cierta presión sobre la vida del creyente y del teólogo, ejerciendo autoridad, podríamos decirlo, eh, a veces interna, a veces externa. La experiencia, por decir algo, es una autoridad interna del creyente, tal como experimenta él su fe, queramos o no, va a comportarse. Y con todo, insistimos una y otra vez que la norma suprema por la que debemos juzgar nuestras convicciones e incluso nuestra experiencia es la escritura. Insistir en eso es importante debido a que tanto del lado puramente liberal como del lado que yo llamo liberaloide, que frecuentemente lo encontramos entre evangélicos disfrazados y evangélicos superficiales, la experiencia es al fin de cuentas la reina y no la escritura. Decirlo es fácil, aplicarlo es difícil. La escritura sea
la última norma, la norma suprema de autoridad sobre la vida y la fe del creyente. Para aplicarlo correctamente debemos entender bien qué es la escritura, cómo está constituida la escritura, cómo debe leerse la escritura y cómo debe interpretarse la escritura. Todas estas cuestiones fundamentales para el entendimiento de ella. La revelación escrita de Dios, la comunicación escrita de Dios, es una comunicación escrita de Dios. Es proposicional en ese sentido. Que la escritura sea proposicional no significa que todo lo que la escritura dice deba tomarse como descripción exacta de la realidad. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos informa que muchas veces habla en términos de parábolas, en términos de símbolos, en términos de poesía y lenguaje figurado. Sin embargo, eso no quita el elemento simbólico, el elemento literario de la escritura, no quita que la escritura sea proposicional y que debería entenderse según las normas de cómo el lenguaje humano funciona. Habiendo dicho eso, ustedes recordarán también en algunos de mis videos que insistí en la necesidad de que analizáramos a profundidad cómo la misma escritura se interpreta a sí misma. La interpretación gramático, histórica, literal es importante, es indispensable, pero puede ser limitada. Y para esto necesitaríamos toda una clase completa, ¿no? Para una clase, digo, un curso para hablar de cómo la escritura se lee a sí misma, cómo se interpreta a sí misma, cómo nos instruye a poder leerla y que con ayuda del método histórico gramático normal o literal, podemos mirar que muchas veces la forma en que la misma escritura funciona no es como a veces simplemente lo hemos dado por sentado. Esto es todo para introducir el elemento aquel que también mencionamos ya alguna vez, el asunto de la interpretación teológica de la escritura. La interpretación teológica de la escritura considera a la escritura como autoridad inclusive en la forma en que la leemos. Es decir, cómo lee la escritura, cómo leen los profetas la ley, por decir algo, ¿no? Los primeros libros de Moisés. Cómo leen los profetas más tardíos, los profetas anteriores. Cómo lee el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Cómo lee Pablo el Antiguo Testamento o Juan el Antiguo Testamento. Ese tipo de interpretación es importante para entender la escritura y hacerla nuestra norma de normas. La revelación entonces es una revelación proposicional. Pero eso no significa que la revelación sea solo proposicional. Recuerdan ustedes, hablamos de que existen en la misma escritura elementos que nos hacen pensar que la revelación de Dios también tiene una dimensión personal que no es fácil clasificar y no es fácil de entender tampoco. Hablo concretamente de casos como los que la escritura menciona en la conversión de Pablo. Él mismo habla de su conversión como la revelación que Dios hace de Jesús hacia su persona. ¿Qué significa esto de que Dios reveló a su Hijo para Pablo? Hay una dimensión aquí que tiene que ver más con un encuentro otra vez. Si quieren ocupar esa palabra que no me gusta mucho por la carga filosófica que tiene en nuestros días, si quieren hablar de un encuentro existencial, de un encuentro entre la persona del humano con Dios, en donde el dato bíblico, en tanto la persona de Dios mediada por el dato bíblico se hace y cobra y tiene una dimensión
sumamente personal, pues hagámoslo así, llamémoslo así. Pero el hecho es que sí existe esa dimensión, pero incluso esa dimensión, hermanos, debemos pasarla por el dato concreto, objetivo, eh, ese dato con el que podemos hablar, dialogar, el dato central de la escritura sobre el que yo argumento, ¿no? Mi experiencia debería ser medida, evaluada con el dato bíblico. Eh, dentro de eso, dentro de estas afirmaciones todavía caben diferencias entre aquellos de nosotros que nos consideramos conservadores. No somos nuestra percepción de la revelación escrita, con todo y que formalmente es la misma entre muchos de los evangélicos, puede variar en algunas cosas relacionadas a la manera en que entendemos, organizamos, priorizamos ciertos datos dentro del texto bíblico. La escritura es revelación, entonces. Hablamos en esta clase también de que la escritura es inspirada por Dios, una palabra sumamente cargada de contenido teológico es esta, inspirada por Dios. Decíamos en nuestra clase sobre la doctrina de la inspiración que es una palabra que quizás nos maldirige en español porque en realidad la palabra que se ocupa, o las dos palabras que se ocupan para que se traducen en inspiración, por ejemplo, en Reina Valera, la primera es la que aparece en Timoteo, en segunda de Timoteo, una palabra única, es una de esas palabras que solo aparece una vez en la Biblia y sin embargo tiene un peso increíble. La Theos Neustos, la escritura es el aliento mismo de Dios, proviene del ser interno de Dios, toda la escritura es inspirada, proviene del ser de Dios, de lo interno de Dios, y precisamente por eso tiene las virtudes que solo Dios puede tener, porque es su misma palabra. El aliento de Dios, el Espíritu de Dios en ese sentido, plasmando, cristalizando su voluntad, sus direcciones en este texto que llamamos Biblia, Biblia cristiana. La otra palabra que aparece en Pedro es una palabra que se ocupa para conducir. Los hombres, los santos hombres de Dios fueron inspirados, dice Pedro, y la palabra que se ocupa ahí es una palabra diferente, la palabra feró, que significa ser guiados o guiar como llevando a alguien, como llevando a algo, como dirigiendo, como el viento, como el aire que va inflando las velas de un buque o de una carabela, digamos, y va llevando, va guiando. De esa forma también el Espíritu guió a los humanos, escritores del texto bíblico, para que escribieran lo que Dios quería que se escribiera. Esta manera de entender la inspiración bíblica necesita cuajarse en un entendimiento de ella en la que no solo los pensamientos de la escritura, como algunos han tratado de decir, son inspirados. Todo el proceso, de una manera misteriosa, está impregnado de la presencia de Dios. ¿Cómo es que Él lo hace? La Biblia no nos da mucho detalle de eso. Solamente esos dos versículos quizás se acercan a lo más preciso. Es cierto que toda la escritura está saturada de afirmaciones insistiendo que el texto bíblico es la palabra de Dios. Y por lo mismo nos es difícil separar, aun cuando sabemos que existe el elemento humano dentro de ella, y no deberíamos descuidarlo, existe el elemento humano dentro de la escritura, el elemento divino siempre está presente donde está el elemento humano. Eso me acuerda de la ilustración que también aparece en sus PowerPoints de la clase, esta comparación clásica de la escritura con el Señor Jesucristo. Es simplemente una comparación. Obviamente no estamos diciendo que el texto bíblico tenga la misma calidad personal del Señor Jesús.
para nada. Pero la comparación que se hace entre la presencia de lo divino y lo humano en Jesús y cómo luchamos o cómo la teología a veces ha luchado por separar estas o diferenciar estas dos dimensiones, a veces llegando a unos a insistir tanto en lo humano que niega lo divino, u otros insistiendo tanto en lo divino que niega lo humano. Muy parecido a lo que pudiera pasar con la escritura. Ah, en términos generales, el teólogo liberal frecuentemente sobreexalta el elemento humano de la escritura y se olvida totalmente del elemento divino que está ahí presente y que está por testimonio del mismo texto, está ahí con todas sus cualidades. Por el otro lado, la persona fundamentalista, en el sentido más legalista del término, y alguna vez tenemos que hablar de lo complicado que es esa palabra, el fundamentalismo, que, por ejemplo, si le preguntaran a alguien si Southwestern, el lugar en del que ustedes están recibiendo estas clases, es un seminario fundamentalista, quizá algunos les dijeran que sí. Y sin embargo, el seminario en donde estamos, en cierta forma, no es fundamentalista, porque para otros la palabra fundamentalista significa una persona cerrada, ignorante, que no entiende de este tipo de matizaciones que el mismo texto bíblico nos da, que quiere leer el texto bíblico de una manera chata, de una manera superficial, digamos así, petrificada, sin ningún tipo de matización. El fundamentalista bíblico entendido de esta última forma es aquel que frecuentemente olvida la humanidad de la escritura, olvida la localización de la escritura, olvida los 2000 años que nos separan de cultura a culturas entre las culturas bíblicas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y nuestra propia cultura. Y trata muchas veces de no encontrar ningún tipo de diferencia y aplicar a manera de piedra pesada, piedra sin ningún tipo, como he dicho, de matización, el contenido de la Biblia. Eh, sin ningún tipo de argumentación basada en el mismo texto bíblico. Esto ya más entra en las clases relacionadas con hermenéutica, ¿no les parece? Pero para entender la Biblia como inspirada necesitamos acordarnos que la Biblia tiene esa dimensión, esta dimensión humana también, esta dimensión divina, y debemos mantenerlas sin sin negar a ninguna. Debemos mantenerlas en una interpretación sobria, comprensiva, profunda, que rinda cuentas a todo el contexto bíblico y a todo lo que se nos enseña en la escritura, y no simplemente al versículo fuera de contexto o a la palabra aislada. La palabra de Dios es inspirada, la escritura es inspirada, y por ser inspirada está sumamente, íntimamente atada a la palabra, a Dios mismo, y en Él mismo se autonombra palabra, verbo, y a su espíritu, por supuesto. La palabra es inspirada por Dios. Hay mucho más que hablar de la inspiración, por supuesto. Luego, después de la inspiración, tocamos temas como el de la inerrancia, y la inerrancia es uno de esos temas también en donde se refleja esto último que acabamos de decir. Como evangélicos que estamos convencidos que la escritura es palabra de Dios, también afirmamos que la escritura no tiene errores, no tiene, no
provee, digamos, las líneas que pudieran llevar de por sí a el error. Y esto nos abre toda una puerta para hablar muchísimo de lo que algunos han pensado, ¿no? Otra vez, cuando alguien afirma la inerrancia de la escritura, si usted es un teólogo que afirma la inerrancia de la escritura, en algunos contextos usted será visto como un fundamentalista. Y si usted hace cierto tipo de matizaciones a lo que significa inerrancia, en algunos otros contextos, en contextos fundamentalistas, usted será visto como un liberal. Por eso debemos tener cuidado con la manera en que explicamos el texto y en la manera en que nos definimos también. Cuidado con las etiquetas, ¿no? Aunque a veces se hacen necesarias por cuestiones pedagógicas, debemos tener cuidado de cómo nos etiquetamos a nosotros mismos. Creemos en la inerrancia de la escritura, pero la inerrancia de la escritura debe definirse. En primer lugar, en nuestras definiciones decíamos que creemos en la inerrancia de la escritura en los manuscritos originales y que aun cuando estos manuscritos originales no existen ya, y creemos que con un propósito Dios lo proveyó así, lo diseñó así, no para que estos manuscritos no sobrevivieran el paso del tiempo. Creo que en la sabiduría de Dios lo quiso así por nuestra misma naturaleza, nuestro corazón creador de ídolos, creador de papas, otra vez, que fácilmente suplantamos a Dios con cualquier cosa salida del corazón humano y de la devoción humana, a veces sincera devoción humana, pero equivocada. Creemos en la inerrancia de la escritura en los manuscritos originales y creemos en ella a pesar de que existan errores en las traducciones que hoy tenemos. Pero la abundancia de traducciones y la abundancia de manuscritos y la abundancia, como se les llama en círculos de la crítica textual, de los testimonios que tenemos, de los testigos que tenemos, de la cantidad exorbitante, por no ocupar otra palabra, de manuscritos y de evidencia manuscrita que se tiene de la escritura, y toda la ciencia que se ha formado alrededor de cómo se reconstruye el texto que originalmente existió, con todo y esto nos lleva a pensar que el texto original no tenía error, no tenía error. Insisto entonces en este sentido que esto no significa que nuestras copias no tengan errores tipográficos, por ejemplo, de imprenta, por ejemplo, de algún tipo de, como se dice en inglés, typos, ¿no? Errores gramaticales o errores porque las copias no tienen precisamente la misma calidad del manuscrito original. Pero el hecho de que tengamos tantos testigos, tantos manuscritos, eh, con los cuales se puede trabajar y comparar. Esto es lo que hace un crítico textual. Comparar y llegar a una conclusión. Y la conclusión a la que mejor apoya esa cantidad, miles de manuscritos existentes sobre el texto bíblico, es que el texto bíblico tal como fue escrito originalmente no contiene errores. Pero si somos honestos, la inerrancia, más que errores tipográficos o errores de imprenta o errores de transmisión del texto, por ejemplo, no es lo que más preocupa a las personas. Lo que más preocupa a las personas son cierto tipo de datos que para algunos son inconsistentes con la manera de mirar el mundo hoy en día. Pero cuando empezamos a hablar de esta forma, lo que debemos tener cuidado es que hemos entrado al lado de la interpretación del texto bíblico y que a veces tratamos de defender cosas
que ni aún el texto bíblico defiende. Por ejemplo, es famosa la cronología del obispo Ussher, allá en el siglo XIX, en la que con base en su cronología el mundo tenía más o menos 4.000 años de edad. Eh, y algunos uniendo aceptando ese tipo de estudio, empieza a cuestionar un montón de otras cosas que ciertos científicos o la ciencia en general de nuestro tiempo ha llegado a comprobar. Debemos diferenciar entre lo que el texto bíblico dice y lo que nuestra interpretación en cierto momento ha dicho. La escritura no se puede equivocar. Nuestra teología sí. Nuestra tarea, por supuesto, es que nuestra teología esté lo más cerca que se pueda de la escritura. Y por eso cuando hablamos de discusiones sobre si la escritura se equivocó al describir lo que sucede en la creación del hombre en los primeros capítulos del libro de Génesis, debemos tener mucho cuidado. Debemos estudiar a profundidad si lo que tenemos en el libro de Génesis, con todo y que es verdad, con todo y que es palabra de Dios, con todo y que lo que se dice ahí no está equivocado, debe interpretarse como algunos lo han interpretado, como si fuese una filmación de lo que realmente pasó, o si es una manera en la que Dios, hablándole con toda su sabiduría y su capacidad de creador a hombres y mujeres de hace 3.000 años de edad y más tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo de Moisés, por ejemplo, 3.500 años, digamos, si Moisés sacó a los israelitas más o menos ahí por el 1400 antes de Cristo, ¿recuerdan ustedes? Y si pensamos en las tradiciones antes de esto, pongámosle 2.000 años antes de Cristo, más nuestros 2.000 años, 4.000 años. ¿Cómo se comunica Dios con hombres de hace 4.000 años? Para describirles lo que es la creación del hombre, con todo lo que hoy se sabe, con todo lo complicado que es, las discusiones del ADN, las complicaciones de las moléculas y de los átomos y todas estas cosas. Obviamente, si usted va al texto de Génesis 1 al 3, usted no va a encontrar palabras como ADN, palabras como molécula, células y todo lo demás. Es un tipo de fundamentalismo el querer ir y querer encontrar eso todo el tiempo. No, la escritura no tiene errores. Somos nosotros los que a veces le ponemos una interpretación, y cuando nuestra interpretación es retada por otro tipo de dato, eh, pensamos que es la Biblia la que está en problemas, cuando lo que está en problemas es nuestro entendimiento del texto bíblico. Los ejemplos abundan, hermanos. Es en este momento en donde quiero recordarles, y ya casi se me acaba el tiempo, porque este debe ser un video corto. La próxima semana, si Dios lo permite, voy a hablar un poquito más de inerrancia y de los libros apócrifos, que es la última semana. Pero es aquí en este momento en donde yo debo recordarles que ustedes están estudiando una maestría. Y en las maestrías, como en los grados que van arriba de maestría, el doctorado, por supuesto, el postdoctorado, se espera que usted vaya creciendo en su conocimiento del texto bíblico, vaya creciendo en su discernimiento de las lecturas que hace. Las lecturas asignadas a esta clase no significan que ustedes deban decirle sí a todo lo que se dice ahí, pero tampoco significa que usted deba descartarla simplemente porque, vaya hombre, por ejemplo, que el artículo que les dejé sobre la historia de la Biblia proviene de un católico romano. La idea es que usted lo lea y que aprenda y que discierna y que mire qué elementos positivos tiene ese artículo y qué cosas otras no le parecen,
y discutirlo maduramente, de tal forma que usted vaya creciendo en el entendimiento de algunas de las cosas que se nos presentan por otros hombres que quizás en ciertos momentos y en ciertas cuestiones tienen opiniones diferentes a las nuestras. Varias veces les he dicho yo que es nuestro deber como siervos de Dios y como líderes del Señor no quedarnos repitiendo lo mismo que otros nos han dado a ciertos niveles y que por supuesto es necesario tener esos niveles. Cuando se me indoctrina, cuando se me dan los fundamentos, pero una vez puestos esos fundamentos, usted debe perseguir, ir evaluando con base en su conocimiento del texto bíblico, profundizando. Y muchas veces no nos ayuda el hecho de que simplemente seguimos leyendo los mismos autores que, que hemos leído por siempre. Insisto, este proceso es un proceso que tiene cierto riesgo, sí, pero es un proceso necesario para nuestro crecimiento y para nuestra teologización, en este caso del texto bíblico. Hermanos queridos, los dejo, pasado media hora con ustedes. Espero que el Señor les bendiga durante esta semana. Sigan haciendo sus trabajos y recuerden, la próxima semana, al final, tienen que entregarnos ya su proyecto final. Dios les bendiga, cuídense mucho.